No da para que coma todo el mundo, ni da para que tenga sanidad todo el mundo. Hay que elegir. La migración irregular no puede generar derechos y que a España se viene a trabajar y a aportar, no a vivir de las ayudas. La mente perversa a lo mejor estaba cargada de alguna sustancia estupefaciente o alcohólica, porque yo es que la verdad que no entiendo que se haya llegado a esta barbaridad y que además, claro, el PP es muy sibilino, dice, bueno, ya se verá cómo se plasma. Dice, no, mire usted, no hay que esperar allá a cómo se verá si se plasma o no, sino que ya tiene que usted tener la capacidad suficiente para saber que eso es una aberración jurídica constitucional y, como decía Javier, humana. Pero lo mismo que nosotros nos planteamos esa posibilidad y este razonamiento, ellos se lo han tenido que plantear. Por tanto, están conscientemente avanzando por un camino que va a determinar después una posible responsabilidad. Yo quiero pensar que la convivencia de este país es mucho más fuerte que la estrategia de Feijóo para tratar de llegar a Moncloa como sea, porque ya juega a como sea. Bueno, por acotar lo de la inmigración, se puede estar a favor de una necesaria regularización y no estar a favor de cualquier regularización. Estas dos palabras... Pero esto no va sobre la regularización. No. Es otro debate. Antes a la cola, no tiene nada que ver. Es más, Javier, lo que dice es o sin servicio sanitario. Desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal. Social, ¿qué es, Javier? A ver, pero Vox no ha mentido, Marta. Vox lleva diciendo esto desde el minuto uno. Que el PP haya admitido estas dos palabras en los acuerdos. Tú lo que me estás diciendo es, si un programa electoral propone ilegalizar una raza, no hay que tomarlo en serio porque no es nada, es un papel, es una promesa. Esto es un pacto electoral. Esto ya no es ni siquiera una promesa. Esto es gente que va a gobernar. ¿Pero es nada? Pero para llegar al gobierno no es todavía esto una ya normativa. Es para estar, esto ya son para gestionar. Para llegar al gobierno. Pero desde el punto de vista judicial, jurídico, en este momento no hay absolutamente nada. Pero yo lo que os estoy pidiendo es la lectura política. Vuelvo de tiempo al tiempo. Pero me gustaría matizar. Por Dios, adelante. Desde mi punto de vista, en este momento puede tener alcance delictivo. Bueno, que eso es otra cosa. constituye Lo habéis una comentado. provocación. Cuando alguien desde el estamento público, sea un juez, un político, un responsable de institución, provoca una situación, no sabemos cómo va a reaccionar el ciudadano. Y se pueden producir, con base a la legítima posición que tienen estos responsables políticos que van a gobernar, que eso ya es una realidad. Y producir unas consecuencias. Oye, si Ayuso ha dicho que es ilegal. A ver, déjame esto de la mesa. En el que se ha metido Esto es una amenaza contra la democracia clarísima. Aparte de otras cosas. Si esto es un piojillo, si esto es un peillo. No, yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Entonces, ¿cómo es que llevan tantos meses negociando? En secreto, con comunicados, que no salía. Comunicar. Ya hace tiempo que fueron las elecciones en Extremadura. Y ya hace tiempo que han sido de dos palabras. hasta en Castilla y León y hasta en Aragón. Mira. Si todo esto es tan banal, si es una tontería, si es un papelillo, ¿por qué se esconden? ¿Y por qué tardan tanto? ¿Y por qué da tanto? Y otra cosa, vuelvo a insistir, yo siempre miro para abajo. Tengo esa inclinación visual, ¿no? Sí. ¿Por qué Moreno Bonilla está tan preocupado? Claro. Advirtiendo a los andaluces que bueno, que nada de la derecha mesetaria en este caso y también alto aragonesa llegará a Andalucía, si es con los andalucistas, vamos todos en procesión con flores amarillas, votados por el señor Moreno Bonilla. ¡Viva Moreno Bonilla! Y no vendrá la extrema derecha. Ya está preocupadísimo. Génova intenta... Evidentemente, aquí hay algo que ha fallado, porque si tú firmas un acuerdo con dos palabras de las que luego no tienes una respuesta unitaria, lógica, y no las asumes, aquí algo ha fallado. Os voy a dar el último minuto, pero me hacéis mucha gracia a veces con los análisis. Esto es cómo perjudica al PP, a Vox, a tal.
No. Esa es Se la sociedad. acaba de firmar que hay ciudadanos que no pueden ir al médico. Vamos a ver. Que se les niega. No. Esto es lo que se acaba de firmar. Literalmente, se limita su acceso a la sanidad exclusivamente a supuestos de urgencia Vale, vital. eso es. Si un chico de Senegal Bien. tiene un problema Pero, de salud, Javier, no puede, que no me has no puede ir al escuchado, centro que de no me salud. escuchas tú tampoco. ¿Cómo que no te escucho? Si has- Estás diciendo, no, no, esto es un juego floral. esto tal". Javier, No, pero, es José, un acuerdo donde se propone normativas futuras. Lo ha dicho Pero no es que la política Garzón, de Marcela, igual que yo, no, hace un Garzón ha dicho rato. esto es un atentado contra la democracia. No pero pongas que en no su es- boca palabras que son tuyas. Perdona. Algo más. A mí me parece que todo esto, además de que demuestra que Feijóo se lo juega todo a la xenofobia, o sea, juega a llegar a la Moncloa en la xenofobia, en eso es a lo que se la va a jugar. De hecho, ha cambiado completamente de criterio. Hay que recordar que votaron a favor de la regularización de inmigrantes. O sea, escucharon a la sociedad civil y en un momento dado, cuando electoralmente se le complican las cosas, decide dejar de escuchar a la sociedad civil, ponerse en contra de Cáritas y de las instituciones, incluso católicas, para tratar de llegar a la Moncloa a caballo de la xenofobia posible de este país. Entonces, todo esto va a poner a prueba a la sociedad española. Va a poner a prueba al electorado conservador. Este país siempre ha estado al margen de esas cosas que ocurrían en otros países. Vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a ver qué pasa ahora cuando el Partido Popular trata de justificar las deficiencias de sus servicios públicos en sus comunidades autónomas. Hay que recordar que tienen problemas con la sanidad, con las listas de espera, lo que ha ocurrido en Andalucía y demás, y ahora resulta que la culpa es que hay aquí mucha gente que viene de otro sitio. El problema no es que usted gestione mal. El problema es que hay aquí algunos de un color que nos gustan menos. Entonces, es brutal la falacia sobre la que cabalga ahora mismo el Partido Popular, además teniendo en cuenta en las dos comunidades en las que está poniendo esto en práctica. En Extremadura, que tiene una extensión de Países Bajos, vive 1 millón de personas. En Países Bajos viven 16 millones de personas. Extremadura necesita gente y está echando ahora mismo a los inmigrantes que están sacando adelante el campo extremeño. Es que es estúpido directamente. Y en el caso de Aragón, estamos hablando de 1.300.000 habitantes en un territorio todavía más grande. O sea, 2 territorios que necesitan más que ningún otro a los inmigrantes, ¿se juega esta baza? De verdad es un insulto a la inteligencia. Señores, a los dos les pregunto, ¿cómo leen ustedes la prioridad nacional? Martín Pallín, me decía usted antes, esto es constitucional. Vamos a ver, es que eso es volver no a las cavernas ni a Fernando VII, como diría Peinado, sino es tribal. Es contrario al artículo 14 de la Constitución, es delictivo según el artículo 511. Yo el delito de odio me parece que es mejor meditárselo muy bien, pero el 511 es el que condena la discriminación. Es contrario a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Es contrario al espíritu constitucional de la Unión Europea y puede terminar siendo rechazado y anulado por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, Europa, o por el Tribunal de Estrasburgo, Consejo de Europa. Y un solo apunte. ¿Qué es eso de atender solamente a los que estén en riesgo vital? Si entra un emigrante con un dolor abdominal, ¿qué hacen con él? Y podría ser, en muchos casos, un delito de omisión del deber de socorro. O sea, luego las mentes jurídicas que han hecho eso parece que no estaban en su mejor momento. Catedrático de Constitucional, Pérez Royo, ¿cómo lo lee usted? Prioridad nacional. Yo diría que es una ruina moral y una ruina económica. Estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir José Antonio y por lo tanto no voy a repetir, pero es que es una ruina moral. Esto supone un desconocimiento de lo que es la dignidad humana y de lo que tiene que ser el comportamiento que se tiene que tener en una sociedad democrática, ¿no? Entonces, el ser humano tiene el componente de la dignidad humana que forma parte del principio de igualdad. Ese se desconoce absolutamente por completo, ¿no? Pero es que además es una ruina económica. Es que es una ruina económica. Es que todos los datos de que se disponen es que sin la población inmigrante, la sociedad española estaría muchísimo peor en todos los terrenos.
en todos los terrenos, no solamente nuestros mayores, en el terreno de los cuidados, el porcentaje de la población extranjera que se ocupa de los cuidados es ahora mismo el 42%, y es que si entramos en el terreno de la agricultura, o en el terreno de la construcción, o en el terreno de la sanidad en general, tenemos un porcentaje altísimo, en España como en todos los países europeos e en Estados Unidos. En Estados Unidos esto es una ruina, moral, una ruina moral que es gravísima y que la acabaremos pagando, y es una ruina al mismo tiempo económica, aparte de ser un disparate jurídico constitucional. ¿Es legal esto, Maja? No es legal. Yo estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros. Dice Martín Pallín que hay que tener cuidado con el 510. Bien, sí, 511 es una incitación, casi una provocación. Se están provocando a cometer delitos. Y hay que saber quién está avalando estos pactos. Si es a nivel nacional máximo, ahí el presidente del Partido Popular, eso es aforado, y hacia quién va. Es decir, están proponiendo que se aprueben normativas que son claramente discriminatorias y que atentan contra la integridad, los derechos de las personas. Y eso es ilegal, se mire como se mire. Por tanto, en algún momento, y debería de ser más pronto que tarde, se debe de plantear esto si sigue adelante ese pacto, que va a dar lugar al gobierno y teóricamente a adoptar normas para llevarlo a cabo, porque si no es de cachondeo, ¿no? Se están riendo de todos los ciudadanos, que también puede ser, ¿no? Dejadme explorar esta vía, quiero preguntarles a los magistrados, les dejo marchar y hacemos lectura en mesa. Pérez Royo, esto puede ser, como dice el juez Garzón, delito de odio, esto puede entrar, puede constituir algo así. Hombre, yo creo que el odio está. Si llega el odio a traducirse en una norma o en una manifestación de voluntad por parte de un poder público o de una organización política que tenga esa condición, pues eso será más difícil, pero el odio está, y eso yo creo que eso es muy importante, porque los ciudadanos que vivimos tenemos que intentar vivir sin que ese odio se presente entre nosotros y que se manifieste de la forma en que lo está haciendo, para hacer la pacífica posible, ¿no? Pero si llega a tener el carácter de delito y que ese delito sea apreciado, pues eso ya sabemos que puede haber problemas, pero que desde luego para cualquier ciudadano esto es una manifestación de odio y de xenofobia y de discriminación y de discriminación por razón de género, porque aquí se utiliza por el Partido Popular la protección de la mujer siempre contra el inmigrante. Es curiosísimo, pero aquí cuando están hablando de la protección de la mujer, lo están haciendo siempre aprovechando utilizar ese elemento para ir contra el inmigrante, con la xenofobia, mezclando la protección de la mujer con la xenofobia, lo cual es particularmente odioso, ¿no? Martín Pallín, bueno, Garzón, son ustedes los tres magistrados, o sea, que respeten ustedes lo que ustedes vean. Decía José Antonio Martín Pallín, el artículo 511 castiga con penas de prisión a empleo o cargo público quien lo represente cuando deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de ideología, religión, creencias, nación, origen nacional, sexo, edad. Es decir, según la Constitución española, ese derecho existe. Limitar esos derechos, además de generar dinámicas de odio, puede incurrir claramente en una dinámica delictiva que se tendrá que investigar y determinar, pero que desde luego es muy grave lo que está ocurriendo. José Antonio Martín Pallín. Bueno, además de todo lo que han dicho Javier y Baltasar, no creo que esto siga adelante porque es una barbaridad de tal calibre que no podría pasar el filtro del Constitucional,
y que debía ser además tratado con urgencia para eliminarlo. Pero es que si prospera, porque aquí ya no sabemos cuál es la legalidad vigente, pues podríamos entrar en problemas como Orbán o, en otro sentido, como Polonia, y podríamos recibir apercibimientos de la Unión Europea, porque no olvidemos que, sobre todo, por poner un caso, Extremadura hace frontera con Portugal. ¿Qué pasa con los portugueses? ¿Qué pasa con el principio de solidaridad que establece la Unión Europea? En definitiva, yo no sé quién ha sido la mente perversa, a lo mejor estaba cargada de alguna sustancia estupefaciente o alcohólica, porque yo es que la verdad que no entiendo que se haya llegado a esta barbaridad.